Hola, buen día. Mi nombre es María Fernanda y junto con mis compañeros Paula y Juan Manuel les vamos a presentar el tema de la inmunofluorescencia. Esta es una técnica muy importante ya que nos permite detectar y visualizar moléculas específicas como antígenos y anticuerpos dentro de las células o los tejidos. Para empezar, la inmunofluorescencia es una técnica inmunológica que combina la inmunología con la fluorescencia. En términos más simples, se trata de usar anticuerpos a los que se les ha unido un colorante fluorescente, en este caso se llama fluorocromo, y este se usa para identificar estructuras específicas en las células. Esta técnica tiene dos aplicaciones principales. La primera es en la investigación, porque nos ayuda a entender cómo se distribuyen ciertas moléculas dentro de una célula, y en diagnóstico clínico, ya que permite identificar la presencia de anticuerpos o antígenos asociados a las enfermedades. Es como ponerle un resaltador fluorescente a una molécula para poder localizarla dentro de un tejido. Para el principio de la técnica, primero tenemos un anticuerpo que es específico para un antígeno determinado. A ese anticuerpo se le une un fluorocromo, que es una molécula que brilla con un color particular cuando recibe luz de una longitud de onda específica. Cuando colocamos la muestra en un microscopio de fluorescencia y la iluminamos con la luz adecuada, los anticuerpos que se han unido al antígeno emiten esa fluorescencia. Esto es lo que nos permitirá ver exactamente dónde está el antígeno dentro de la célula o el tejido. Es como si encendiéramos una linterna sobre el lugar donde se encuentra la molécula que va a ser de nuestro interés. Esta inmunofluorescencia fue desarrollada en la década de los 40 por un inmunólogo llamado Albert Conz. Él fue pionero al marcar anticuerpos con compuestos fluorescentes y utilizarlos para detectar bacterias en tejidos animales. Lo interesante es que a partir de este invento la técnica evolucionó muchísimo. Pasó de ser una prueba básica en laboratorio a convertirse en una de las herramientas más utilizadas en diagnóstico clínico, especialmente en enfermedades autoinmunes, infecciones bacterianas y virales. Se podría decir que lo que comenzó como un experimento de laboratorio terminó revolucionando la inmunología no moderna. Ahora quiero hablarles de algunos de los fluorocromos más importantes. El primero es la fluoresceína, que es un clásico. Se caracteriza por emitir un verde intenso y se ha utilizado durante décadas en pruebas de laboratorio. Aunque este tiene una buena fluorescencia, se puede apagar rápido si la luz lo quema. Este es un fenómeno que se llama fotoblanqueo. En contraste, tenemos la rodamina, que brilla de un color rojo anaranjado. Este es útil porque se puede combinar junto con la fluoresceína en dobles marcajes y esto nos permite estudiar dos estructuras distintas al mismo tiempo. Con los avances de la ciencia surgieron los Alexa Fluor, que son como la versión mejorada de los fluorocromos clásicos. Existen en una amplia gama de colores, son mucho más brillantes y mucho más estables. Esto significa que podemos trabajar más tiempo sin que se nos vayan a apagar. Y finalmente tenemos el DAPI, que ese es muy especial porque este lo que hace es unirse al ADN y teñir los núcleos de azul. Y esto es indispensable cuando queremos ubicar la posición de los núcleos en una muestra como tal. Ya para resumir un poco, la elección del fluorocromo depende de lo que queramos estudiar, del microscopio que tengamos disponible y de la combinación de colores que necesitamos para obtener las imágenes claras y así para que esto sea fácil de interpretar. Tenemos dos tipos de inmunofluorescencia, la directa y la indirecta. La directa se basa en utilizar anticuerpos que ya vienen marcados con un fluorocromo, es decir, no se necesita como algo que los ayude a, sino que el anticuerpo fluorescente se une directamente al antígeno que queremos detectar. Cuando lo vamos a observar bajo el microscopio de fluorescencia, si el antígeno está presente, lo veremos brillar de un color específico. Por ejemplo, si usamos fluoresceína se verá de un verde intenso. Las ventajas de esta técnica son que es rápida, sencilla y muy útil en diagnósticos clínicos porque nos permite identificar microorganismos de forma directa. Sin embargo, también tiene limitaciones y es su sensibilidad. Esta es menor que la técnica indirecta y cada antígeno requiere como un anticuerpo marcado, lo que puede hacerlo un poco más costosa. Mientras tanto, la inmunofluorescencia indirecta es la más compleja y sensible de las dos. Esta consiste en utilizar dos anticuerpos, uno primario y otro secundario.
El anticuerpo primario es el encargado de reconocer al antígeno, pero este anticuerpo primario no está marcado con ningún fluorocromo. En cambio, el anticuerpo secundario sí está marcado con fluorocromo, pero la misión de él es reconocer al anticuerpo primario. Por eso es que de ahí viene su nombre, que la inmunofluorescencia no se produce directamente por la unión del anticuerpo al antígeno, sino por la unión del anticuerpo secundario al anticuerpo primario. Para su visualización vamos a tener en cuenta los siguientes pasos. Primero vamos a colocar la muestra, sea de células, tejido, sobre un portaobjetos. Segundo, vamos a añadir un anticuerpo primario específico para el antígeno de interés. Tercero, vamos a añadir un anticuerpo secundario que esté marcado con el fluorocromo, que va a reconocer y se va a unir al anticuerpo primario. Y cuarto, vamos a observar la fluorescencia bajo un microscopio de fluorescencia, lo que nos va a indicar dónde está el antígeno. Entonces, si hay anticuerpos que se unan a los anticuerpos fluorescentes, se van a producir la fluorescencia y va a indicar que sí hay anticuerpos. La ventaja de esta técnica es que se puede utilizar un anticuerpo primario de cualquier especie, esto siempre y cuando se disponga de un anticuerpo secundario que lo reconozca. Entonces esto nos puede ahorrar mucho dinero y por supuesto tiempo. Otra ventaja es que se va a amplificar la señal de la fluorescencia, entonces va a ser más sensible ya que hay varias moléculas fluorescentes que se pueden unir a un mismo anticuerpo primario. Y por último, le va a dar más flexibilidad para detectar distintos tipos de antígenos. Dentro de sus desventajas encontramos que se va a necesitar mucho más tiempo ya que pues tiene muchos más pasos a diferencia de la inmunofluorescencia directa. Y además se necesitan más reactivos y más cuidados para evitar falsos positivos o falsos negativos. Esto se debe a que la reactividad cruzada del anticuerpo secundario con otras moléculas de la muestra o con el propio anticuerpo primario. Dentro de sus aplicaciones en la inmunología, primeramente tenemos la detección de anticuerpos en las enfermedades autoinmunes. Con la inmunofluorescencia indirecta podemos detectar los anticuerpos, por ejemplo, ANA en el lupus, y esto es muy útil porque en el microscopio se van a mostrar los patrones de fluorescencia en el núcleo y no solo ayudan a confirmar la enfermedad, sino también a diferenciarlos de otras enfermedades autoinmunes como la artritis o el síndrome de Sjögren. Entonces, el suero del paciente con posibles anticuerpos se va a usar como un anticuerpo primario y un anticuerpo secundario fluorescente va a revelar esta unión. También se aplica para identificar los anticuerpos que aparecen después de la infección. Por ejemplo, en infecciones como el VIH, toxoplasmosis o sífilis, el suero del paciente va a actuar como anticuerpo primario. Entonces, si hay una respuesta fluorescente, sabemos que el organismo ya estuvo en contacto con el agente. Entonces, sí es muy útil en la inmunología clínica para confirmar si ya hubieron exposiciones a patógenos. También nos va a ayudar a estudiar las células del sistema inmune. Por ejemplo, nos va a permitir identificar los marcadores de los linfocitos T, CD4 y CD8. Esto es bastante importante porque nos va a dar información de cómo está la inmunidad del paciente y va a ser clave en enfermedades como inmunodeficiencias o en el seguimiento de pacientes con VIH. Otra aplicación es en la investigación, donde se usa para evaluar la respuesta humoral. Por ejemplo, en estudios de vacunas se puede comprobar si después de la inmunización aparecen anticuerpos específicos y en qué cantidad. Esto va a ayudar a entender la eficacia de una vacuna o de un tratamiento experimental. En bacterias, la inmunofluorescencia ha sido muy útil en el diagnóstico clínico. Por ejemplo, se utiliza para detectar Clamidia trachomatis en muestras de secreciones y también para identificar Treponema pallidum, la bacteria responsable de la sífilis. Esto permite diagnósticos más rápidos y específicos. Si comparamos con otras técnicas, el ELISA nos da información cuantitativa, pero no nos dice dónde está el antígeno. La inmunohistoquímica utiliza enzimas en lugar de fluorocromos, pero la inmunofluorescencia es única porque nos permite visualizar exactamente en qué parte de la célula o tejido se localiza la molécula.
Para observar las muestras se usan microscopios de fluorescencia convencionales, que son suficientes para el diagnóstico clínico. Sin embargo, en investigación avanzada se utiliza el microscopio confocal, que genera imágenes tridimensionales con mucho mayor detalle. En los últimos años, la inmunofluorescencia ha mejorado gracias a los fluorocromos más estables que resisten mejor la fotodegradación. También se han desarrollado técnicas de superresolución como STORM o PALM que permiten ver estructuras a nivel nanométrico. Esto abre aplicaciones en biología molecular y en terapias celulares. En conclusión, la inmunofluorescencia es una técnica esencial en inmunología, ya que combina especificidad y sensibilidad y permite localizar antígenos con gran precisión. Eso la convierte en una herramienta clave tanto en la investigación como en el diagnóstico clínico. Gracias.